Dios les bendiga, un saludo para todos nuestros amigos de Conexión Radio 20 en este día, también para aquellos que nos ven a través de la plataforma de @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento, bienvenidos a nuestro programa, gracias también por aquellos que nos dejan sus comentarios aquí en la parte de abajo. Y bueno, hoy con un propósito especial quiero tocar un poquito acerca de este libro de mi esposa y quiero hablar algo de ese libro, Bajo el peso de la cruz, Gracia para una vida plena, escrito por María Cristina Zambrano Neira. ¿Por qué quiero hablar un poquito de ese libro? Y quiero tocar algo que es el tema base, a mi gusto, del avivamiento, y es la salvación, porque si no hay vida, no hay avivamiento. Pero no solo es la salvación en términos de que la persona hizo una oración y luego dice que nació de nuevo, que es creyente y que va a una iglesia. Es más profundo que eso. Creo que podemos encontrar un ejemplo en el libro de Primera de Corintios. Tal vez algunos no conozcan el contexto. El apóstol Pablo va hacia allí y intenta, formar una iglesia, y lo hace, de hecho, en cuestión de un par de semanas, proclama el evangelio, planta la semilla muy dedicadamente, diríamos muy poquito tiempo, y por causa de persecución tiene que salir de allí. Eso hace que la iglesia tenga una experiencia en tan corto tiempo, tenga una experiencia personal con Dios y se vuelve una iglesia espiritualista, es decir, que conocen acerca de los dones espirituales, del mover de Dios, ven las sanidades, ven los milagros y creen que eso es el evangelio. Y es lo que pasa en la primera carta a los Corintios. Bueno, hoy estoy un poco teológico en este punto. ¿Qué sucede con eso? Que la iglesia, en un sentido, es una iglesia que tiene carisma, pero que no tiene carácter. Y creo que eso es algo que hoy estamos viendo. Incluso muchos predicadores tienen un gran carisma, es decir, oran por los enfermos, predican de una manera que atrae a las multitudes, pero cuando se mira su vida real, su vida personal, su vida privada, pues obviamente hay faltas en su carácter. Creo que el evangelio trabaja más en nuestro carácter que en nuestro carisma. Aquí ya lo hemos hablado, que en tiempo de Josías hubo una reforma y el pueblo en general pues salieron por las calles, miraron los ídolos que eran públicos, los derriban, y después de pasar eso, Dios levanta al profeta Sofonías diciendo: pero yo voy a ir a visitar casa por casa, terraza por terraza, porque pasó lo que pasa en muchos hogares cuando se pone a los jóvenes a hacer el aseo, a barrer, que levantan el tapete y dejan el mugre debajo del tapete. Eso había pasado en tiempo de Josías también. El pueblo de Israel habían derribado los dioses públicos, los ídolos públicos, pero en privado todavía habían dejado sus guardados, sus cosas. Y creo que es igual que sucede aquí en la carta a los Corintios. Ellos simplemente habían cambiado externamente, se mostraban muy espirituales, oraban en lenguas, reprendían demonios, sanaban los enfermos, sucedían cosas milagrosas, y eso es muy bueno, pero el problema es que tenemos un Dios santo, y ese Dios santo obviamente no convive con el pecado, no convive con la maldad, y tenían un problema de carácter. Así que Pablo, en esta carta a los Corintios, Primera de Corintios específicamente, que se la entrega en las manos a un hombre llamado Tito, lo envía con esta carta con el objetivo de que ellos arreglen esta situación de carácter, porque de alguna manera también eso estaba haciendo que se desaforaran en sus carismas, que de alguna manera estuvieran haciendo cosas más bien espectaculares y creyeran que el evangelio era esa espectacularidad, como hoy mucha gente cree que una iglesia tiene que tener luces, sonidos y estruendo para ser una iglesia. Y muy lejos eso
de la verdad fundamental del Evangelio, que es la transformación del ser, la transformación de la persona. Por eso encontré un texto precisamente aquí en el libro de mi esposa, Bajo el peso de la cruz, hablando del significado de la cruz en su primer capítulo, y dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Creo que aquí hay una clave bien importante. Pablo está indicando el fundamento de la salvación. ¿Cuál es el fundamento de la salvación? El fundamento de la salvación es conocer a la persona de Jesús. Ahora, cuando usted y yo conocemos a la persona de Jesús, nuestra vida obligatoriamente debe ser transformada. No es posible que nuestra vida siga igual. Si sigue igual, de alguna manera, si no hay una lucha, si no hay un trabajo por superar cosas, de alguna manera eso indicaría o que no se ha nacido de nuevo o que no se ha entendido la salvación. Creo que mi esposa en este libro precisamente trabaja mucho ese aspecto de que las personas conozcan la salvación, de que entiendan palabras básicas que tienen que ver con esa salvación. Justificación, redención, adopción, propiciación, santificación, expiación, ese tipo de palabras que en muchos sentidos solo se enseñan en los institutos bíblicos. Muchos ministros han dejado de enseñar ese tipo de cosas porque, como dice el apóstol Pablo, él se propuso conocer a Cristo. En muchos ministerios hoy la propuesta es conocer de angelología, de demonología y de un montón de cosas que distraen de la verdadera salvación, y por eso las personas viven en una guerra constante hacia afuera, contra el diablo, contra las circunstancias, pero no luchando contra el pecado hasta la sangre, que es lo que el mismo apóstol Pablo dice en otro lugar. Así que de alguna manera se deja de vivir la verdadera vida, valga la redundancia, de Cristo como debiera ser. Me gusta la propuesta en el libro de mi esposa por esa razón, porque no solo nos va a expresar lo que Cristo hizo por nosotros, sino además cómo aplicar esa salvación a nuestra vida. Siempre que comparto un poquito con las personas que me preguntan acerca del libro, lo digo de esa manera. Creo que haber leído el Evangelio o haber entendido el Evangelio de esa manera, como mi esposa lo expresa aquí, desde el principio, me hubiera ahorrado muchos problemas, porque pues creo que la mayoría de nosotros llegamos en un tiempo en que había un mover de Dios muy especial, como lo había en Corinto, espectacular, ¿no? De milagros, de sanidades, de multitudes, de gente cayendo al suelo tocada por el poder de Dios, otros por sus emociones, claramente, pero eso hizo que se desviara mucho la base, que era la doctrina, que era la palabra de Dios, que debía ser la base en el corazón para el carácter, porque lo que realmente nos produce un verdadero y un correcto carácter espiritual no es ser espiritualista, no es cuánto tiemblo cuando oro, no. Ese verdadero carácter espiritual surge cuando conozco los principios de Dios, cuando mi mente, mis pensamientos han sido llevados cautivos. Cautivos significa que se han dejado cautivar por Cristo Jesús, por la palabra de Cristo Jesús. Es decir, que cuando yo estoy leyendo la Biblia, en la Biblia estoy buscando a la persona de Jesús, en la Biblia estoy buscando el carácter de Jesús, en la Biblia estoy buscando el gobierno de Jesús para mi vida. Así que creo que podemos pensar un poquito hoy, y es como hacia donde quiero encaminar esto, la importancia de profundizar en la salvación, la importancia de profundizar en la obra de Cristo para ser transformados, para ser renovados, para vivir como Dios quiere que vivamos. No renovarnos en términos de ser modernos, porque estamos en una sociedad moderna, porque como decía L. Moody, el Evangelio siempre ha sido el mismo y será el mismo.
y nunca va a ser anticuado, sino que siempre se va a adaptar al momento y se va a adaptar al momento porque el objetivo del Evangelio es la transformación interna del ser humano. Y cuando esa transformación interna se da externamente, se manifiesta esa gracia, esa salvación, cuando vemos personas pues que actúan como Dios quiere que actúen. Creo que es una clave importante. Así que el apóstol Pablo dice allí en Corintios, y quiero leer ya el pasaje completo desde el versículo 1, entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, y simplemente profundizar un poquito allí, para que entendamos cuál debe ser la base en nuestra vida de fe, en nuestra cristiandad, como la llamamos, en nuestra relación con Dios, como debiera llamarse. Ahora, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Observe que aquí tenemos una combinación entre sabiduría, poder, porque de alguna manera la sabiduría viene a ser como el control de ese poder. La sabiduría viene a ser como eso que limita ese poder, eso que hace que la explosión, por decirlo de una manera, sea una explosión controlada, que nuestra vida esté controlada por el Espíritu de Dios, esté dirigida por el Espíritu de Dios, pero es no la sabiduría del hombre, no son argumentos humanos, no es simple teología, no es qué dijo fulano, qué piensa sutano, es que allí me dijeron, es que yo escuché, es que me pareció, nada tiene que ver con eso, sino que él dice, me propuse no saber sino a Jesucristo. Ahora, si conocemos un poquito la historia del apóstol Pablo, sabemos que era un hombre que amaba las escrituras, era un estudioso de las escrituras, y eso nos indicaría que el lugar donde el apóstol Pablo buscó conocer a Jesucristo fue en la Biblia. Ahora, él nos está diciendo que como fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no se enredó en un sentido en terminologías. Él simplemente procuró observar a la persona de Cristo. Y esto es una clave de una vida en Cristo plena, como de pronto lo propone mi esposa en su subtítulo, Gracias para una vida plena, que no se trata de conocer dogmáticamente a Jesús. Obviamente iniciamos por lo dogmático, leemos libros, estudiamos los temas, entendemos los términos, pero no es para que nos quedemos con eso. Voy a explicar dogmático. El niño tiene pequeño, nunca ha ido al colegio, tiene un gatito en su casa, digamos que llama a su gatito el Michi, ¿cierto? Y allí tiene a Michi, su gatito. Él ama a Michi, su gatito, él juega con Michi, su gatito. Pero aquel niño un día es llevado al colegio y la profesora va a escribir la palabra gato en el tablero. El niño no sabe de qué le están hablando. No sabe esa palabra qué significa, esas letras qué significan, sino a medida que la profesora les va explicando y les va dibujando el gato. Pero cuando el niño sale, de pronto hay un mecánico y su ayudante y el mecánico le dice, pásame el gato, y el niño observa y es un gato de carro. Así que él ya tiene dos ideas diferentes de gato. Aquella que le dibujó la profesora, que es el animalito, Michi lo llama él en su casa, y dos, aquel artefacto que sirve para levantar los automóviles en el taller.
Bien pudiera él seguir avanzando y de un momento a otro ve un aparato grandísimo que recoge grandes cantidades de tierra y también tiene dibujado un gato y dice gato. Bueno, muchos conocemos ese artefacto, ¿cierto? Lo utilizan en las calles para repararlas. Así que el niño ya tiene 3 ideas diferentes de gato. ¿Cuál es el problema? Creo que hoy muchas personas tienen muchas diferentes imágenes de quién es Cristo. Muchas imágenes porque allí vi, porque allí me dijeron, pero finalmente el niño va a llegar a la casa a jugar con su gato. Observen que para él la base es su relación, no solo el conocimiento. Y creo que es lo que Pablo está proponiendo en este lugar. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Observen que él no está hablando solo de profundizar en terminologías, que de hecho es muy útil, obviamente, sino profundizar en una relación con ese Cristo que la Biblia revela. Y creo que muchas personas se han quedado solo con el Cristo dogmático. Otros tienen ese Cristo espiritual que hace milagros, que hace sanidades, pero ¿por qué? Porque se quedaron solo con esa idea, pero no han profundizado en conocerlo en la Biblia, en verlo en la Biblia, como Cristo mismo propone. Creo que aquí en este programa hemos citado muchas veces esto. Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. También dice, porque de mí escribió Moisés. Indicaría entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de ahí en adelante, Job, Salmos, Proverbios, etcétera, profetas mayores, profetas menores, todo está señalando hacia la persona de Jesús, para darnos a conocer a la persona de Jesús, no dogmáticamente. Aunque por ahí inicia, ¿cierto? Por el conocimiento, por la sabiduría. Por eso Pablo dice, no fui con excelencia de palabras. Inició por lo sencillo, pero desde lo sencillo nos mostró un Cristo real, nos mostró un Cristo poderoso. Y es lo que es el anhelo de este espacio, como es tiempo de avivamiento, que usted tenga una experiencia personal con Jesús, no solo un Cristo dogmático. No solo una teología acerca de Jesús, no solo experiencias espirituales con Jesús, no, que conozca a la persona de Jesús. Por eso el apóstol dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y creo que uno de los grandes errores que se tiene hoy en la cristiandad es que se transformó el vocabulario cristiano. Y creo que al transformar el vocabulario cristiano se perdió el vocabulario bíblico. Entonces, hoy ya no decimos que Dios tiene propósitos, sino diseños. Ya no decimos que Dios tiene pensamientos, sino planes. Y entonces cambiamos algo que es vital, un pensamiento, por algo que es lineal, un plano. Espero me entiendan la metáfora. Creo que aquí hay una parte clave y es que ya no decimos tengo una relación con Dios, sino tengo que tener una conexión con Dios. Y está perfecto en términos de conectarnos, en términos de estar en una relación con Dios, pero no es a través de la electricidad. Creo que hablamos de conectar en términos vitales. Vínculo es el término que la Biblia habla, tener un vínculo con Dios. Así que pensemos por un momento en esto, porque pudiera yo aquí citar una cantidad de palabras hoy, a mi gusto, extrañas,
que están muy fuera de la Biblia y que de alguna manera desvían y tal vez han sido usadas de forma metafórica, pero la gente se quedó con la metáfora y no con la experiencia. Y Cristo no es alguien imaginario para nosotros. No es que nosotros nos imaginamos que hay un Cristo y nos imaginamos que vamos a ir a un cielo. Eso no funciona de esa manera. Es que entendemos la realidad de lo espiritual por sobre lo natural. Y entonces vivimos esa realidad espiritual. Así que usted no se imagina que Dios está con usted mientras ora. Usted cree que Dios está ahí porque Él prometió que estaría. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Si usted tiene eso claro, empieza a vivir una vida de fe correcta, coherente y experimental. No de experiencias espirituales, que sentí un temblor, sentí un calor. No, no se trata de eso. Se trata de que tengo convicciones claras de la presencia de Dios, convicciones claras del poder de Dios en mi vida. Por eso, ir hacia un avivamiento realmente es ir hacia una experiencia real con Cristo, en relación con Cristo. Es decir, que Cristo se vuelve el Señor y Salvador de mi vida. Él lo es, pero yo tengo que asimilarlo. Mientras yo no lo asimile, obviamente no voy a disfrutar de esa relación y de la profundidad de esa relación y de los beneficios de esa relación. Así que dice el apóstol aquí en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que la clave es la fe. Usted quiere una experiencia real con Cristo Jesús. No solo es lo dogmático, porque hay personas que tienen tanto dogma que se volvieron apáticos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios quiere manifestar. Otros solo viven de manifestaciones y de experiencias espiritualistas, vuelvo y lo resalto, pero Dios quiere que nosotros, y el apóstol Pablo aquí está proponiendo, tengamos un equilibrio entre ese conocimiento, sabiduría espiritual, y tengamos una experiencia. Pero para que eso funcione, para que entre la doctrina y la espiritualidad tengamos nosotros un verdadero carácter, se necesita la fe. ¿Qué es la fe? Que acepto esto que Dios me está enseñando en su palabra acerca de Él mismo, pero también acepto el poder que Dios manifiesta a través de la misma. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque la palabra en sí misma trae esa capacidad transformadora, como dice la Escritura, porque las palabras del predicador son como cuchillos afilados o como martillo que quebranta la piedra. Dice la palabra de Dios, convierte el alma, trae conversión, trae transformación. Así que es importante no solo leer la Biblia, sino pedir siempre al Espíritu de Dios nos la haga entender y por la fe aceptarla. Aceptar la realidad de lo que la palabra de Dios expresa acerca de la persona de Cristo Jesús, que es el centro temático, por decirlo de alguna manera, de la Biblia. Cristo es el centro. Bajo el peso de la cruz nos plantea entonces entender la salvación, pero no solo entender lo que Cristo hizo por nosotros, sino también cómo vivir esa experiencia con Él. Y por eso hoy quise hacer este programa haciendo honor un poco al trabajo de mi esposa, porque me hace pensar que muchos creyentes están viviendo vidas cristianas extrañas, unos apáticos llenos de conocimiento, pero sin vida, sin gozo, sin paz, sin plenitud. Otros con experiencias espiritualistas tiemblan, sudan, se caen, sudan aceite, chorrean aceite por las manos, pero llegan a sus casas sintiéndose miserables, porque es como si solo allá, en el lugar donde se reúnen, sintieran una plenitud, pero cuando van a casa, a la realidad de su vida,
es como si estuvieran solos. Y Cristo no prometió eso de ninguna manera. Él dijo, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que la verdadera experiencia cristiana es algo vital, vivo, continuo, constante. Nunca para, es una fuente inagotable, como dice el mismo Jesús, de vuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Así que no tiene que ver con lo exterior, no tiene que ver con lo circunstancial. La vida cristiana no depende de las circunstancias, depende de ese depósito que hay en nosotros, pero ese depósito solo llega a través de la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios, y dos, a través del fluido del Espíritu de Dios, pero no es externo. Noten que no tiene que ver nada con manipulación, como dice Pablo, con palabras persuasivas. Es desde adentro hacia afuera que fluye ese depósito, porque fue lo que Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Así que quiero invitarles a que oremos y pidamos a Dios en esta mañana que el Espíritu de Dios pueda fluir desde nuestro interior, pero también que la palabra de Dios sea nuestra prioridad para conocer a Cristo y que nos lleve a una experiencia real. Pero ¿cómo va a suceder? Que podamos creer cada palabra de Dios, que podamos creer por encima de cualquier predicador, por encima de cualquier libro, cualquier maestro en internet, donde sea, podamos creer a la palabra de Dios y nos apersonemos de leerla, de estudiarla, de escudriñarla por nosotros mismos y así entrar en una experiencia espiritual con Dios que sea real. Poder decir como Enoc, y caminó Enoc con Dios, que podamos nosotros caminar con Cristo y saber que estamos caminando con Cristo y no como aquellos hombres en camino a Emaús que caminaban con Cristo y no se habían dado cuenta que Él estaba ahí. Así que les invito hoy simplemente a decir, Dios, hoy quiero entrar en un caminar renovado contigo a través de tu palabra y a través de tu Espíritu y por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, si alguno quiere adquirir este libro, bueno, puede escribir un mensaje a el número 315-690-5499 y allí puede adquirir este material que les va a servir muchísimo en su vida espiritual. A mi gusto sería el libro que cada persona recién convertida o cada persona que no ha entendido totalmente qué fue lo que Cristo hizo por ella y no tiene con qué pagar 6 meses de teología en un instituto, pueda leerse este libro. Así que 315-690-5499. Un saludo a todos mis amigos de Conexión Radio 20 y @reedificando ministerios. Muchas bendiciones, porque Conexión Radio te conecta con el cielo. Muchas bendiciones.